comenzar con el panel en el que se oirán las voces de los representantes de las distintas instituciones del derecho del trabajo. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos y si nos ajustamos al tiempo y somos respetuosos del tiempo, después hay 2 minutos más para cerrar algún concepto o hacer alguna acotación. Están con nosotros el doctor Julián de Diego, profesor titular de la Universidad Católica Argentina, el doctor Héctor Omar García, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el doctor León Piasek, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, la doctora Amanda Caubet, presidente de la Fundación de Altos Estudios Sociales, y la doctora Estela Ferreiros, presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Comenzará haciendo uso de su tiempo el doctor Héctor García. Muchas gracias por esta invitación. A los doctores, más cerca, ahí, sí. Gracias. A los doctores Hugo Mansuetti y Roberto Pompa, por las respectivas asociaciones que representan. Yo debo aclarar que no voy a poder de ninguna manera reflejar la opinión de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social porque, como todos saben, tiene una integración multisectorial, podríamos decir, ¿no? Hay abogados de empresa, abogados laboralistas, de sindicatos, representantes del Ministerio de Trabajo, de la Justicia, de los fiscales. O sea que voy a dar simplemente mi modesta opinión, con la dificultad que implica hablar después del panel de los maestros, en el cual entiendo que prácticamente ha sido sintetizado en algunos aspectos y desarrollado en otros prácticamente la totalidad de la problemática que convoca este encuentro. Me parece conveniente comenzar con algunas apreciaciones o precisiones sobre el significado de codificación, que se entiende por codificación, algo que de alguna forma fue señalado por Ricardo Cornaglia en su intervención posterior. Yo me voy a apoyar en un trabajo de Antoine Jamot, al que tuve acceso gracias a la gentileza de Jorge Rodríguez Mancini. Jamot distingue 3 tipos de codificación, con distintos significados. Cada una en realidad terminan siendo 4 tipos. Esta tipología de Jamot está destinada a precisar y a deslindar también el sentido y alcance que puede tener un instrumento al que se le denomina código. En primer lugar, Jamot hace referencia a la compilación, señalando que no es más que una mera recopilación de leyes que se encuentran vigentes. Entre nosotros yo me atrevo a incluir en este tipo al digesto jurídico argentino, aprobado por ley 26.939, que ha sido ya mencionado. También a lo que surge de la disposición adicional 8ª del Estatuto de los Trabajadores de España, cuando señala o le encomienda al gobierno recoger en un texto único denominado Código del Trabajo, al gobierno español, obviamente, las distintas leyes orgánicas y ordinarias que, junto con el propio estatuto, hay que agregar, regulan las materias laborales ordenándolas en títulos separados con numeración correlativa, respetando íntegramente su texto literal. Aclaro, entre paréntesis, que esta tarea no fue cumplida por el legislador español. El segundo tipo que enuncia Jamot es el de la consolidación, cuyo más claro ejemplo es el ordenamiento brasileño, la conciliación das leis do trabalho. Conciliação, discúlpenme mi pésimo portuñol,
de las leyes de trabajo. ¿Qué implica la reunión en un solo cuerpo de los textos legales referidos a una determinada materia, coordinados sistemáticamente, dice Llamó, que puede incluir una coordinación de principios y a su vez excluye también la aprobación de nuevos textos, de nuevas normas. Esta especie de código a mí me remite a la tarea emprendida en 1956 por Ernesto Krotoschin y Jorge Ratti, cuando, como ellos mismos explicaron en el prefacio de la primera edición de su celebérrima obra, hicieron el intento de ordenar y sistematizar las normas de derecho laboral que aparecían en la época dispersas e inconexas, con miras a que esa tarea sirviera como referencia para la confección ulterior de un verdadero código, dicen ambos en este prefacio. Es claro que el código de Krotoschin y Ratti no tiene carácter de anteproyecto legislativo, pero según advertían sus propios autores, comportaba un aporte hacia tal objetivo. Es decir, el de ser tenido en cuenta por el legislador que recogiera cuando menos el trabajo de sistematización. Los mismos autores pusieron en un primer plano lo que significaba en aquel entonces ya una novedad, en aquel entonces una novedad, en la bibliografía específica, como estamos en mediados del siglo XX, que consistía en la inclusión de la jurisprudencia en sus anotaciones a las normas que eran compiladas sistemáticamente. Esto tenía el propósito de, según ellos mismos lo explican, de evidenciar el enorme trabajo realizado y el influjo ejercido por la jurisprudencia en cuanto a la aplicación, interpretación y evolución de las normas laborales, influjo que llevó a veces hasta la creación de principios o reglas. Bueno, todos sabemos también que la jurisprudencia ha sido tenida en cuenta al momento de redactarse la Ley de Contrato de Trabajo por Norberto Centeno. Y dejo aquí el tema, esta cuestión relativa a la jurisprudencia, sobre la que volveré antes de concluir esta breve intervención. El tercer tipo que menciona Llamó es el de la realización de un código en sentido estricto, es decir, lo que Krotoschin denominaría un verdadero código. Lo que implica la disposición la introducción de disposiciones novedosas y de nuevos textos, de nuevas normas, por lo que se distingue de los dos tipos de los que he repasado antes. Es decir, no se limita a una mera recopilación ni consolidación, para ser bien claro, de normas ya vigentes. El citado profesor de la Universidad Lumière de Lyon incluye una cuarta especie, una especie intermedia, un tipo intermedio de codificación, que vendría a estar ubicado entre la compilación y la consolidación, que en Francia se denominó, no solamente por Llamó, por toda la bibliografía que he podido consultar, Supiot, Javillier, Loquier, se le denomina codificación a texto constante o a norma constante o a derecho constante. Esta figura intermedia de la tipología consiste en reunir, armonizar y sistematizar, en algún caso cuando resulta necesario adecuar, ajustar la terminología, por ejemplo, el caso sería, si dice Ministerio de Trabajo, Formación de Recursos Humanos y Seguridad Social, bueno, adaptar Ministerio de Empleo, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ¿no? Pequeñas correcciones terminológicas, que son coordinadas y ordenadas racionalmente, disposiciones tanto legales como reglamentarias que se encuentren vigentes. Es decir que también, de esto es un ejemplo, el Código de Trabajo francés, uno de los pocos
códigos laborales vigentes en Europa, junto con el portugués, que ha excluido, ha apartado la posibilidad de incorporación de nuevos contenidos legislativos. Bien, voy a ahora pasar a enunciar algunos aspectos positivos que se le pueden reconocer a la codificación. Según comenta el mismo Jameau, la adopción de un código de trabajo en Francia tuvo, por efecto positivo, fue considerada una contribución a hacer más visible esta rama del derecho, novedosa hacia 1910, cuando comienza a elaborarse el Código de Trabajo francés, y a perfilar también su autonomía como disciplina autónoma, cuando en tiempos en que el derecho del trabajo todavía no era claramente distinguido de la sociología, o era más bien emparentado a la sociología que a la ciencia del derecho. También contribuyó, en palabras de Alain Soupiot, a dotar al derecho del trabajo de racionalidad jurídica, atributo que en las primeras décadas del siglo XX se le adjudicaba al derecho civil, pero no a este derecho joven, naciente, todavía, insisto, en algunos casos ni siquiera considerado derecho, como era el derecho del trabajo. También Crostochin y Ratti, por su parte, expresan la convicción en cuanto a que, alcanzado cierto grado de evolución por parte del derecho del trabajo, se hace necesario comprender en un conjunto, en un solo cuerpo, la totalidad de la materia, y asimismo concentrar, también se hace conveniente, concentrar y simplificar el contenido de la normativa vigente a partir de un plan y un sistema claros y definidos que comprendan las diversas partes que componen el contenido del derecho del trabajo. Bien, es probable que algunas de estas razones hayan influido en los legisladores de la mayoría de los países latinoamericanos, que en su generalidad han adoptado algún tipo de código, salvo las excepciones de Argentina, Uruguay y Perú. Otra justificación que yo me permito poner entre signos de interrogación es la referencia que hace al Código del Trabajo la Constitución Nacional, actualmente artículo 75, inciso 12, antes 77, inciso 11. A mi juicio, la mención al código no pretende referir a un código del trabajo en el sentido estricto, al verdadero código del que hablaba Krotochin, o al tercer tipo de la tipología de Jameau. Creo que el interés del constituyente es, en este caso, el de establecer con claridad el reparto de competencias entre la nación, entre el Estado federal y las provincias. Después de haber escuchado a Ricardo Cornaglia, voy a leer el artículo que en mi infinita ignorancia desconocía, voy a conseguirlo y leerlo, voy a revisar esos antecedentes que le pone, a ver si tengo que revisar esta opinión personal. Pero me parece, insisto, que no se trata de una orden del constituyente, del tipo de la que hace el Estatuto de los Trabajadores de España a sí mismo, al propio legislador. Me parece que no se trata de una orden de redactar un código en sentido estricto, sino de separar con claridad qué le corresponde a la nación y qué le corresponde legislar a las provincias. Bueno, algunos argumentos que podríamos denominar críticos, en algún caso en contra de alguno de los tipos de codificación. Entiendo que no se puede, que no es susceptible de apoyo, una codificación que no contemple un enriquecimiento normativo. Es decir, que no se trate de un código en sentido estricto. Por un lado, una simple recopilación de leyes laborales ya existe, que es la que contiene el controversial digesto, al que ya han hecho referencia los maestros Rodríguez Machini y Juan Carlos Fernández Madrid. Ya me voy.
Gracias. Muchísimas gracias, Estela. No podía ser de otra manera, viendo de tu parte. Decía que, bien, no se puede, parece, apoyar, ni se puede, creo yo, aún adhiriendo a la tesis de que el constituyente ha dado la orden al legislador de efectuar, de confeccionar un código del trabajo, que esta orden constitucional está siendo cumplida por una mera recopilación o consolidación. Considero que la ley, pues empezando por el derecho individual, en materia de derecho individual, la ley de contrato de trabajo, si fuera compilada, traería consigo los pecados originales que subsisten todavía, pese a que se han llevado innegables reformas, en los últimos 6 años aproximadamente, que provienen de la ley de facto 21.297. Por ejemplo, artículos 244, 245 del texto original de la ley 2744, uno de los cuales señala que el empleador no podrá durante el tiempo de duración de la huelga sustituir o reemplazar al trabajador ni adoptar medidas disciplinarias. El 246 que señala que cuando la causa de la huelga corresponda a un incumplimiento del empleador, deben pagarse los salarios durante el tiempo de la duración de la huelga. Otros aspectos, hay muchísimos, pero señalo rápidamente: derechos fundamentales, como no discriminación, al que ya se hizo referencia, lo hizo Juan Carlos Fernández Madrid, licencias parentales, o bueno, la terminología más moderna de reparto de responsabilidades familiares, eliminación de beneficios sociales, también ampliación o clarificación de la responsabilidad en materia de subcontratación, también en lo que hace a conjunto de empresas, participación en las ganancias, etc. También dentro del plano de los derechos individuales, la reforma de la ley 26.773 a la ley 24.557 ha dejado al margen importantes señalamientos de inconstitucionalidad efectuados por la Corte Suprema. Algo también se ha dicho ya en la mesa de los maestros. En lo que respecta a los derechos colectivos, bueno, coincido con lo que señalaba Rodríguez Mancini, no se puede convalidar una codificación de la ley 23.551 tal cual como está en su literalidad, haciendo caso omiso de los señalamientos de la Corte Suprema que comenzaron en noviembre de 2008. La ley de asociaciones sindicales, por lo tanto, debe ser reformada en todo lo que ha sido objeto de señalamiento por la Corte Suprema, interpretando otro artículo de la Constitución, como es, otro inciso del artículo 75 de la Constitución, como es el 22, que señala que los tratados se aplican e interpretan en las condiciones de su vigencia. Esto lo ha señalado la Corte a partir del fallo ATE, también lo había señalado antes en materia de salarios, ¿no?, con la aplicación del convenio 95 de la OIT. Pero esto se hace más patente y grave, parece, a mi criterio, en materia de libertad sindical. Es necesario adecuar la ley a los postulados y la doctrina de los organismos internacionales en torno a los convenios 87 y 98 de la OIT. De acuerdo también con la doctrina del máximo tribunal, se deben suprimir de la ley sindical todas aquellas ventajas que reciben los sindicatos con personería gremial en cuanto excedan de una prioridad en materia de negociación colectiva, consulta por las autoridades e integración de los organismos internacionales. Muchísimas gracias. Bueno, voy a redondear. ¿La tercera es la vencida, Viviana? Bueno, no me queda mucho por decir, pero hay alguna cosa importante que necesito decirla y después, en todo caso, lo demás lo dejo para una segunda vuelta que me fue prometida. También
creo que la ley sindical o la codificación, de una hipotética codificación de la ley sindical, debe recoger no solamente los señalamientos efectuados por la Corte Suprema en ATE, Rossi y ATE con Municipalidad de la Ciudad de Salta, también los señalamientos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que han, aplicando la misma doctrina internacional que tuvo en cuenta la Corte, han señalado inconstitucionalidades a normas de la ley sindical que obstaculizan el acceso a la personería gremial para los sindicatos de oficio, profesión o categoría, y también a los sindicatos de empresa, y también, como ha hecho la Sala Primera, en el caso sindicato de trabajadores del Hospital Posadas, también el artículo 38 de la ley sindical, que concentra en el sindicato con personería gremial el derecho de recaudar la cuota sindical por vía de la retención en nómina salarial. Bueno, en materia de derecho colectivo me faltan algunas apreciaciones, pero como me he excedido en el tiempo, voy a tratar de sintetizarlas en los 2 minutos posteriores. Muchísimas gracias y disculpas por haberme excedido. Ahora hará uso de la palabra el doctor y de sus 15 minutos el doctor León Piasek. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores. La verdad que estamos muy contentos de participar en un debate tan plural, tan amplio y tan diverso, como dijo el doctor Pompa. Por suerte o por desgracia, a veces uno habla después de grandes maestros, entre ellos yo lo voy a incluir a Héctor García, y algunos otros que no van a estar hoy por razones seguramente de tiempo, de organización. Y también es una ventaja porque me ahorra de decir algunas cuestiones que iba a decir que los que me precedieron ya la han expresado. Tengo que decir que coincido en parte con Rodríguez Mancini, que eso no sé si habla muy bien de mí, pero recién le dije que, bueno, después de muchos años en algo coincidimos, y en lo que coincidimos, de lo que oí, de lo que me comentaron que dijo, que llegué un poquito más tarde, y lo que repitió recién Héctor, es lo vinculado a la necesidad de la recepción en un código de trabajo, en una consolidación, en lo que pueda surgir de un trabajo donde no solo ordene, compile y recoja lo mejor de nuestra legislación laboral, de la jurisprudencia, es la jurisprudencia vinculada a temas fundamentales, entre ellos lo que se denomina el régimen. Yo no lo llamo más modelo sindical, ya lo dije algunas veces, yo lo llamo régimen de asociaciones sindicales, porque creo que ya no hay un modelo, para algunos no hubo nunca un modelo. Sin embargo, hay un régimen que no se adecua no solo a los fallos de la Corte Suprema, a las observaciones del Comité de Libertad Sindical, el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, sino a la realidad que nos atraviesa en nuestro derecho, sobre todo el derecho colectivo de trabajo. Esta doctrina vinculada a estos derechos fundamentales de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, sobre todo, como sujeto de preferente tutela, no pueden estar ausentes en cualquier tipo de tarea que se pueda realizar vinculada a algún ordenamiento, consolidación o recopilación de leyes. Por suerte, estas charlas me hacen estudiar un poco más, y he tenido que revisar el digesto, que es ese mamotreto que muchos le hemos tenido temor hasta ahora. También, por suerte, he encontrado algunos trabajos que me evitaron leer el digesto en la parte que nos corresponde, que está asignada a la letra P, por razones de ordenamiento también, y voy a copiar y tratar de pegar algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis que hizo la doctora Amarante, que está por ahí, algunos otros que hicieron ese trabajo que muchos de nosotros, o por lo menos yo no hice. Donde hace un cuestionamiento que hicieron algunos otros asociaciones de abogados, organismos vinculados al derecho, a este tipo de compilación que se hizo para muchos en forma secreta, poco participativa. Sé que en algunas cuestiones han consultado a algunos juristas, organizaciones de abogados, pero muchas de las cuestiones que han sido motivo de observación post
legislación o post-digesto, post-sanción del digesto, no han sido tomadas en cuenta. Ahora, en este periodo de observaciones, por lo que me han comentado, deberían volver a revisar las deficiencias y las irregularidades, las incoherencias y algunas cuestiones que no están muy claras de la parte PEC que nos corresponde. Más allá de eso, en la Asociación de Abogados Laboristas, cuando surgió el tema de la codificación que han impulsado muchos de los que han organizado también este evento, nos pusimos a discutir una cuestión que había sido dejada de lado hace muchos años, vinculado a la conveniencia, la oportunidad, el contenido de un código de trabajo. Y lo que hemos podido consensuar, por supuesto también nosotros tenemos diferencias y diferentes opiniones, no tantas a lo mejor y tan diversas como otras asociaciones, llegamos a la conclusión que más allá de manifestar que no era conveniente u oportuno el momento político, vinculado sobre todo a la cercanía de los procesos electorales, donde todos sabemos que es muy difícil que se lleguen a consensos. No se llegan muchas veces a consensos en el Congreso, en temas fundamentales que hacen a la vida y al progreso de la sociedad en tiempos no electorales. Mucho más dificultoso iba a ser ponerse de acuerdo en una temática donde el conflicto de intereses, una sociedad como la nuestra, capitalistas y sociedades de producción, iba a ser muy complicado, insisto, en el tránsito de este proceso electoral, poder llegar a acuerdos, consensos para lograr la mejor codificación del trabajo. Porque no sé si se recuerda, cuando salieron las primeras ideas de la posibilidad de discutir o abrir los debates sobre esta cuestión, los sectores más vinculados a los empresarios, a los sectores que algunos llaman el poder real en la Argentina, yo no creo que sean así, porque los poderes están compensados de alguna manera, sobre todo en los últimos años, donde hubo una gran ampliación de derechos y una mejor distribución del poder, de la riqueza, etcétera, 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 con luces y las sombras que todo proceso democrático tiene en los últimos 30 años o en los últimos 10 o 12 años, de acuerdo a cómo uno se pare, ya salieron a demonizar algo que todavía no se sabía que se iba a tratar. Entonces se hablaba de que quieren reformar absolutamente todo, que iban a ampliar los derechos, se hablaba inclusive de exageraciones vinculadas a la estabilidad real, que nadie había hablado, o a otro tipo de cuestiones que iban a, algo que siempre se dice, a incrementar los costos laborales, evitar las inversiones en el país, una vieja repetición de quejas o de prevenciones de los sectores más ligados a la producción, al capital, advirtiendo en los grandes medios sobre los peligros de esta codificación, que insistimos, todavía no habían nacido ni siquiera los primeros debates. Cuando sale eso, el gobierno rápidamente, algunos de sus máximos interlocutores dijeron que no había sido una intención del gobierno, ni una propuesta del gobierno, ni hay ninguna norma que haya establecido la necesidad o la promoción de un código de trabajo. E incluso algunos de los ideólogos de esta codificación o de este inicio de debate, también cuando salieron a demonizar esta idea primigenia, dijeron que no iba a haber cambios en la legislación del trabajo, que se deberían además llegar a consensos mayoritarios o unánimes, por lo que la posibilidad o la oportunidad o la conveniencia ya me parece que se diluyó o se ensombreció desde el inicio de estos debates primigenios. Pero nosotros en la Ciudad Laborista igual discutimos el tema, aprovechando la oportunidad para poner, por lo menos en debate y en la agenda, cuáles son las cuestiones para nosotros principales que hacen a la necesidad de mejorar la legislación laboral en todos los aspectos que creemos que hay asignaturas pendientes, reconociendo, como hemos reconocido, los grandes avances y las grandes modificaciones en los aspectos de crecimiento
sobre todo del empleo decente o digno, como nos gusta más a nosotros, la posibilidad de discutir negociaciones colectivas lo más libres posible, la garantía del derecho de huelga y otras cuestiones que tienen que ver con las reformas laborales que hubo, que la mayoría fueron positivas y protectorias en el sentido progresivo que han hablado también acá, que tiene que ver con la adecuación de la legislación laboral a los principios de derecho del trabajo, a los tratados de derechos humanos y a los convenios que nos impone la Constitución. Entonces, en nuestros documentos, a principios de años, manifestamos esto y lo seguimos ratificando y fuimos uno de los primeros, creo, que pedimos que nos dejen participar, una vez que se creara la comisión que va a discutir supuestamente en el Congreso, la posibilidad del dictado de un código. Así que nosotros no dijimos que estábamos en contra de la codificación, sino que dijimos, en este periodo no nos parece oportuno ni conveniente, porque es muy difícil llegar a consensos en este aspecto, pero aprovechemos para decir qué es lo que debería tener un código de trabajo. Nosotros, la mayoría sabe, tenemos una visión axiológica del derecho del trabajo, plural, democrática, pero no neutral, del rol jurídico y político y protagónico de ese sujeto colectivo que son los trabajadores organizados. Autónomo ese colectivo respecto del Estado y de los partidos políticos, pero valoramos la intervención estatal para compensar las desigualdades que son propias de este sistema. Destacamos que es imprescindible la actividad legislativa y hemos apoyado y colaborado y participado en todas las iniciativas legislativas y acciones de los gobiernos, del gobierno nacional, gobiernos provinciales en algunos casos, a favor de garantizar la tutela efectiva de estos derechos humanos laborales. Esos principios liminares del derecho del trabajo, de lo que se habló, y de la seguridad social también incluyo, forman parte de los derechos humanos en clave social. Esa es la mirada crítica que tenemos nosotros. Y sabemos de los efectos devastadores de la dictadura militar y también de los embates en contra de los principios del derecho del trabajo y de los derechos humanos en la etapa democrática, por políticas y sostenimiento doctrinario de corte neoliberal, proempresarial, de quienes se presentan como técnicos neutros, no nuestros, pero han sido la fuente de inspiración y de creación normativa y de jurisprudencias nefastas en algunos casos para el goce efectivo de los derechos humanos laborales. Cuando Héctor García recién recordaba la vigencia de una ley de contrato de trabajo de la dictadura militar con muchas reformas y muy buenas, progresistas, nosotros también lo decimos y lo reafirmamos, no podemos tolerar a esta altura de la democracia, de la gran tarea en defensa de los derechos humanos, en contra de los delitos de lesa humanidad, que este gobierno se ha destacado sobre todo y que nuestra sociedad ha luchado por eso, tolerar que en un código de trabajo, con cualquier compendio de derecho laboral, se inscriba una ley dictada mayoritariamente en sus normas en la dictadura militar. Eso creo que es un principio que los abogados laboralistas de los trabajadores debemos discutir mucho, debatirlo, más allá de buscar responsabilidades, por qué no se reformó, qué pasó en todos estos años, que pasaron muchos años. El año pasado hemos recordado de muchos eventos, los 40 años de la sanción de la ley 2744, y a mí nunca me gustó llamarlo a la nueva ley de facto de la dictadura, ley 21297. Hemos dado otros nombres eufemísticos, a veces tenemos que nombrarla para que los jueces entiendan a qué nos estábamos refiriendo y poníamos texto ordenado, que en realidad es un texto mutilado, con mucha sangre de los trabajadores y sangre de quienes fueron los hacedores de ese convenio. Y en esa posibilidad, 2 minutos, ¿no? Hablo mucho. Y en esa posibilidad de dictar un código de trabajo, nosotros incluimos algunos temas que nos parecería que tendrían que estar, muchos de los cuales están en la Carta Sociolaboral de la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica, donde han participado
muchos juristas, muchos de los que están acá, de mucho prestigio, que abarcan una serie de temáticas. Una es la ley de riesgos de trabajo, con su reforma. Es una ley también que va en contra de esos derechos humanos laborales. Y también la Corte Suprema, como se ha dicho, se ha expedido, es una ley que tiene el récord Guinness de las inconstitucionalidades, y la nueva ley de la 26773 no hizo más que agravar la situación, no jurídica ni de logramiento, de los trabajadores. El otro día hemos tenido un pequeño cruce con un camarista que elogió la ley 2763, me parece muy alejado de la realidad del campo de contacto con aquellos trabajadores que tienen que pasar por esos procesos kafkianos, donde se afecta la dignidad de los trabajadores, donde una ley que no ha prevenido los accidentes, no los ha reparado y no ha logrado la recalificación de aquellos trabajadores que sufren una incapacidad. También coincidimos con la necesidad de reforma vinculada al derecho colectivo, que tiene que ver con una modificación del régimen de la ley de acciones sindicales, sobre todo para proteger a los trabajadores que hacen o que ejercen sus derechos sindicales, que atraviesa a todos los modos de organización de los trabajadores. Es también la realidad. Los 5 o 6 millones de jóvenes trabajadores que se han incorporado al trabajo también se organizan de una forma muy distinta a la que se organizaban hace 30 años. Entonces también, más allá de lo que hemos dicho antes, de la necesidad de adecuar, porque lo ha dicho la Corte Suprema, la OIT, también hay una realidad que se debe atender en un nuevo Código de Trabajo. También es necesario, ante el texto del nuevo Código Civil y Comercial, que podemos mirar con una mirada mucho más optimista de la que habíamos mirado al inicio, vinculado al blindaje de nuestro derecho del trabajo, con un optimismo a veces casi diría ingenuo y de resistencia a la posible interpretación contraria a los derechos humanos de los trabajadores. Hay un muy buen trabajo de Raúl Ojeda, que presentó en la última reunión o congreso de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo de Córdoba, donde señala los votos de la minoría de Lorenzetti, que nos dan una pauta, como muy bien dijo Fernández Madrid, tiempo. Fernández Madrid, que tenemos que estar atentos a los riesgos de un proceso regresivo. Bueno, y termino con la necesidad de laboralizar definitivamente la ley 23.592, la ley antidiscriminación, recoger lo mejor de la jurisprudencia, de la doctrina, de lo que ha logrado la sociedad en su conjunto, para que los trabajadores como ciudadanos también adquieran la ciudadanía intramuros dentro de las empresas, de cualquier tipo, o con las relaciones con los empleadores en todas las modalidades, tanto en la actividad privada como en el empleo público. Gracias. Ahora es el turno del doctor Julián de Diego, sus 15 minutos, doctor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al profesor Mansuetti y a los que convocaron a esta reunión. La verdad que entre las cosas que me parecen muy interesantes es que se honre a nuestros maestros. Esto me parece fundamental y la primera etapa de esta conferencia fue estupenda, de poder escuchar de vuelta y hoy juntos a Jorge Rodríguez Mancini y al profesor Fernández Madrid, y al profesor Fernández Madrid y a Jorge Rodríguez Mancini, y con algunas coincidencias inclusive, que eso es muy bueno. Pero la verdad que yo creo que además de honrar a nuestros maestros escuchándolos, los tenemos que honrar con algo más. Esto lo digo con toda humildad y para todos los que son organizadores de estos eventos, yo creo que ellos se merecen mucho más que lo que hasta ahora hemos hecho con ellos, después de todo lo que nos dieron. Yo soy el malo de la película, del que hablan en forma simbólica algunos oradores, porque represento en alguna medida al sector empresario. También voy a hacer la aclaración de que a pesar de ser profesor titular en la Universidad Católica, voy a hablar a nombre propio.
También cuando me convocaron pensé en algo completamente distinto a lo que ustedes vienen desarrollando hasta ahora, que es establecer básicamente los pros y los contras de la codificación, los distintos mecanismos de codificación, pero al elaborar la idea de que la codificación es conveniente y necesaria, terminé repasando los mismos temas que ya se estuvieron tratando. Así que voy a ser muy sintético y voy a acomodar el horario a lo que me pidieron para no incurrir en tantas reiteraciones. Por lo pronto, yo creo que no hay un momento ideal para hacer un código de trabajo. No hay un momento ideal. Porque si este año tenemos el año electoral, el año que viene tenemos un año de transición y el otro año tendremos un año político y cada año vamos a tener algo que va a decir que uno debería estar a favor o en contra de la legislación. Lo que sí hay que estar a favor, claramente, es que el derecho laboral en la Argentina necesita un proceso de modernización y un proceso de revisión. En cuanto al proceso de revisión, la mayoría de los profesores que me precedieron ya hicieron un montón de comentarios que son obvios y que resultaría un absurdo aprobarlos en un código de trabajo, como es no modificar, por ejemplo, las normas de fondo que ya han sido objetadas claramente por inconstitucionales, por ejemplo, los fallos de la Corte Suprema. Pero también por muchos fallos, por ejemplo, la jurisprudencia unánime o mayoritaria de la Cámara del Trabajo, o de la jurisprudencia de la Suprema Corte o de los tribunales superiores, o de la justicia laboral de los tribunales del interior del país. Es decir, parecería contradictorio hacer una recopilación de leyes ordenándolas, dejando normas que han sido objetadas por la jurisprudencia. No se mencionaron la cantidad de normas que han perdido uso. Más del 20% de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo carecen de vigencia sencillamente por desuso. No se nombraron tampoco aquellas normas que, a pesar de que en la lectura literal de la Ley de Contrato de Trabajo dicen algo, que después la jurisprudencia modificó. Por ejemplo, el periodo de caducidad del otorgamiento del descanso compensatorio cuando se trabajó durante el sábado del descanso hebdomadario, o sea, cuando se trabajó sábado y domingo. Recuerdan que nuestra Ley de Contrato de Trabajo dice que el trabajador a partir de la semana subsiguiente tiene derecho a tomarse el descanso, y nuestra jurisprudencia mayoritaria ha dicho que hay un plazo de caducidad de una semana y el trabajador tiene una semana y no 2 años de prescripción para tomarse ese descanso. Entonces, las dos charts que les voy a pasar, lo que tienen que ver es con cómo yo pensé que podía ser, y lo pensé humildemente, por supuesto, sin ningún contacto con la Comisión del Código de Trabajo que está funcionando en la Cámara de Diputados, que creo que está orientada a hacer una especie de recopilación con todas las fallas, errores y deficiencias que ya se mencionaron aquí. Yo no sé si se ve. ¿No se ve? Bueno, les voy a ir tratando de explicar lo que dice. ¿Qué debería tener el Código de Trabajo? Esto a lo mejor alejándolo, pero me parece que ¿no? A ver. Miren, les voy a explicar porque no me adapto con este. ¿Qué se supone que debe tener el Código de Trabajo? Yo diría casi inexorablemente, y voy rápido con las cosas que ya se dijeron. Debería haber una recopilación de todos los institutos del derecho del trabajo, no de todos los contenidos, sino de todos los institutos del derecho del trabajo que forman parte de, para mí, el derecho individual, el derecho colectivo, el derecho laboral de la crisis y el derecho de la seguridad social. ¿Qué debería incorporar, además del catálogo de normas? Debería refundir la normativa. Esto de refundir la normativa se vio en muchas legislaciones en Latinoamérica, recientemente en el nuevo Código de Ecuador, que es cuando se unen dos normas que estaban separadas por distintas iniciativas en el Código,
y esas dos normas hablaban sobre un mismo tema, se hizo un solo artículo. Entonces se refundieron normas que estaban separadas. Por ejemplo, si tomáramos las normas de jornada de la Ley de Contrato de Trabajo y la 11.544 que están vigentes, hay normas que hablan sobre el mismo tema. Si ponemos los dos artículos son repeticiones, entonces habría que refundir, por ejemplo, el artículo vinculado con las horas extras. Además, habría que adecuar y armonizar algunas normas. ¿Por qué? Porque hay modificaciones que se han operado que en el texto literal de la Ley de Contrato de Trabajo no están adecuadas. Por ejemplo, algunas de las disposiciones que tienen que ver con la aplicación supletoria del nuevo Código Civil y Comercial deberían estar incorporadas, por ejemplo, en el régimen de solidaridad en el texto de la ley, porque no son normas supletorias, son normas verdaderamente esenciales respecto de la responsabilidad solidaria, sobre todo no solamente de las personas jurídicas y del trabajo de la Comisión de Ilicitudes, sino también y fundamentalmente de la responsabilidad solidaria cuando tenemos trabajo no registrado en las entidades sin fines de lucro. Se deberían incorporar todas las reformas que tienen que ver con la inconstitucionalidad clara y manifiesta de normas constitucionales, de normas de fondo, y me remito simplemente a todos los antecedentes que ya se mencionaron, pero por ejemplo, algo que es muy irritativo para el mundo sindical son todos los fallos de la Corte en materia de, digamos, cuestionamiento al modelo sindical respecto del AT1, AT2, ROSI y lo que yo llamo AT3, que es el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Asociaciones Sindicales de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. También se deberían incorporar las reformas cuya posición unánime y mayoritaria de la jurisprudencia es indiscutible. Es decir, cómo colocar el texto dentro de un nuevo código que la jurisprudencia ha interpretado o ha sostenido algo contrario a lo que se sostiene en el texto legal literal o algo que modifica el texto literal. También habría que incorporar los nuevos institutos originados en las nuevas formas de organizar el trabajo. Hace 5 años, 6 años, está en un cajón del Ministerio de Trabajo un régimen completo de teletrabajo. Y sin embargo no se incorporó. Nosotros en las empresas hoy tenemos muchísimos casos de lo que se llama home office, donde la persona trabaja con su computadora en su casa y no se instala ni se traslada a los lugares en donde está el establecimiento del empleador. Es decir, habría que incorporar los cambios y novedades previstas en los sistemas y los nuevos sistemas previstos en la legislación comparada. Habría que incorporar institutos que han sido utilizados de forma provisoria. Por ejemplo, la doble indemnización en casos de grave crisis ocupacional. Habría que incorporar todos los mecanismos que sirvan para mejorar y dinamizar y modernizar el modelo de relaciones laborales. Nuestro modelo de relaciones laborales hoy tiene palabras, expresiones como el multiskill o la polivalencia, que se vienen utilizando en forma habitual dentro de las organizaciones, que dentro de la Ley de Contrato de Trabajo no figuran ni siquiera con una mención de tipo general. Y por último, y con esto termino, ¿cómo sería para mí la estructura de un nuevo Código de Trabajo? Para mí debería formar parte, estar compuesto por 4 libros. El libro primero, donde habría una parte general, el libro primero referido al derecho individual del trabajo, porque veo que el modelo que está desarrollándose en el Parlamento empieza por el derecho colectivo, o sea, empieza por el final para mí, pero bueno. Libro primero, derecho individual del trabajo, que estaría dividido en 3 partes. Una primera parte con los principios generales, los sujetos, el contrato, la relación de trabajo, las modalidades, los deberes y derechos, o sea, lo que es la iniciación de la vida laboral, la generación del contrato y de la relación laboral. Una segunda parte con los grandes institutos del derecho al trabajo, jornada, descansos, remuneración, suspensiones, higiene y seguridad, cesión y transferencia y extinción. Una tercera parte, que yo la llamo parte complementaria, con todo lo que tiene que ver con crisis. O sea, el PPC, o sea, el procedimiento preventivo de crisis, las modificaciones que se operan en las empresas
en los casos de traslado de establecimiento, en los casos de alteraciones o modificaciones en la tecnología o en la implementación, o todo lo que tenga que ver con promoción del empleo. Eso lo colocaría yo dentro del derecho individual en un capítulo específico por separado. Algunos colegas me mencionan que procedimiento de crisis tiene muchas connotaciones con el derecho colectivo, con lo cual, de cualquier modo, habría que instalarlo dentro del código. La segunda parte de este código tendría el derecho colectivo, con los sujetos, y ahí tendríamos una parte de la legislación que no existe, que es cómo identificar claramente el sujeto empleador, porque el sujeto colectivo del trabajador, o sea, los sindicatos, tiene una norma que, como ya dijimos, debería ser adecuada a la jurisprudencia preponderante y, por lo tanto, todas las objeciones inconstitucionales deberían corregirse. Pero habría que legislar sobre la participación como sujeto colectivo del empleador, ya sea un empleador, un grupo de empleadores o una entidad que represente a los empleadores, y como muchos de ustedes saben, ha habido muchísimos conflictos en estos últimos 10 años con las nuevas entidades de empleadores que se disputan la representación, y esos conflictos intraempresarios habría que fijarles algún procedimiento de solución. Un segundo libro, el segundo capítulo dentro del libro 2 de Derecho Colectivo, que sería el capítulo de convenios colectivos, donde fundamentalmente estaría la ley de procedimientos de negociación y la ley 14250, pero que habría que seguramente incorporar algunas cuestiones vinculadas con los nuevos procedimientos internos de funcionamiento de las de las comisiones paritarias de interpretación, y sobre todo toda la etapa de la transición entre un convenio y otro para poder establecer con claridad el amparo de los derechos del trabajador. Por último, en este segundo libro del derecho colectivo debería estar la huelga, los medios de solución y los sistemas de composición, mediación, arbitraje y autocomposición. O sea, no solamente los medios de solución de la 14786 de conciliación obligatoria, sino también todos los demás medios de solución que existen para resolver los conflictos colectivos, incluyendo el arbitraje voluntario, por supuesto, e incluyendo los mecanismos de autocomposición, o sea, los procedimientos de resolución de conflictos contenidos en los convenios colectivos. Para mí también el código debería tener un tercer libro, que es el libro de la seguridad social. Por supuesto, debe iniciarse este libro con un enunciado de principios generales, porque ya sabemos que los principios del derecho del trabajo difieren notablemente de los principios de la seguridad social. Luego tendríamos que poner los grandes capítulos de la seguridad social, alguno discutible, pero bueno, el plan de salud y de las obras sociales, el régimen jubilatorio, el régimen de riesgos del trabajo y el régimen de asignaciones familiares. También en las discusiones internas dijimos acá en la seguridad social debería estar el régimen de desempleo, y dentro del régimen de desempleo los planes sociales. Así que la verdad que este libro 3 de la seguridad social sería un libro también muy denso y muy importante. Y por último, un libro 4 que también tiene su complejidad, porque hay que armonizarlo con la aplicación con el libro primero y segundo, que es el de los estatutos especiales. Si uno mide el espacio que ocupan los estatutos especiales, es mucho más voluminoso y no menos importante que toda la legislación vinculada con la legislación general, individual y colectiva, y no podemos dejar de tenerla en cuenta. Sobre todo los grandes estatutos, el Estatuto de la Construcción, el Estatuto del Trabajador Rural, el Estatuto del Servicio Doméstico, que ahora se llama ¿cómo? Muchas gracias. Y los demás estatutos, que algunos de los cuales, a pesar de tener normas residuales, todavía tienen trabajadores comprendidos. Y por último, si uno dice desde el punto de vista de cómo llevar adelante el proyecto, yo coincido con lo que se dijo hace unos minutos, de que es muy difícil llevar adelante una reforma legislativa de esta dimensión a través de una subcomisión de una Cámara del Parlamento. Y me remito a dos experiencias personales, y de paso cuento parte de
de una historia cuando era muy niño, ahora tengo 64 años. Cuando tenía un poco más de 20 años, gracias a un instituto en donde yo era pasante, lo conocí a Norberto Centeno, que en ese momento estaba empezando a redactar la ley de contrato de trabajo por un pedido de Perón. Y necesitaba 2 ayudantes. Me acuerdo que en ese momento hice los cálculos al valor de hoy, nos pagarían por esa ayudantía 150 pesos por semana, y era fabuloso para mí cobrar esos 150 pesos cuando era estudiante y no tenía ningún ingreso. Y sencillamente Centeno nos pedía a una compañera de estudios y a mí que buscáramos la jurisprudencia, alguna de las cuales él mismo nos la citaba, sacábamos unas fotocopias, las pegábamos en una hoja en la que luego él a mano escribía los artículos de la ley de contrato de trabajo. Así que tuve la experiencia fabulosa, siendo estudiante, de ver a una persona que además tenía un proyecto que era un megaproyecto. Lo que quedó de la ley de contrato de trabajo que se aprobó luego a libro cerrado en el Parlamento era una parte del proyecto que él tenía, a lo cual se le sacaron aproximadamente unos 90 artículos. Después de esa experiencia, en el año 2000, esto fue en el año 1972-73. En el 74 se presentó el proyecto, en el 75, pocos días después de la muerte de Perón, se aprobó en el Parlamento. En el año 77 me saqué el premio Norberto Centeno en el Congreso de Derecho del Trabajo que se hizo en Tucumán. Ahí los que entregaron el premio fueron Juan José Tala Padre y Antonio Vázquez Vialar, que estaba presidiendo en ese momento la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. Y en el año 1983, ni bien se reabre la democracia, a propósito de la creación de la Comisión del Código de Trabajo en la Cámara de Diputados, el senador en ese momento de la Rúa me nombró coordinador de la Comisión del Código de Trabajo del Senado. Y en ese momento hicimos, lo que es una maravilla desde todo punto de vista como recopilación, la recopilación de todos los proyectos que había hasta ese momento completos, que están en los anales de esa Comisión del Código de Trabajo. Y en todo momento hubo 2 ejes desde donde se obstruía la iniciativa. Y lo voy a decir en forma sintética. Todos tenían miedo de los cambios que se iban a operar adentro del Código de Trabajo. Y los 2 mundos que se oponían eran el mundo sindical y el mundo empresario. Muchas gracias.